tardes a todos, compañeros. Mi nombre es Melissa Rocibel Quirojo Mansor y tendré el honor de ser la moderadora de esta mesa redonda titulada Migración y Economía, Impacto en la Economía de Origen y Destino. El objetivo de este espacio es analizar cómo la migración influye económicamente tanto en los países que envían migrantes como en los que los reciben, considerando elementos como las remesas, cambios demográficos, innovación y emprendimiento. Antes de iniciar, deseo presentar brevemente a los integrantes de este equipo. Los expositores: Wilson Herminio Zúñiga Benítez, Rosa Evelyn Molina, coordinadora Paola Michelle Gómez, audiencia María Celeste Dubón, secretaria María Alejandra Silva Rodríguez, quien estará registrando evidencia y tomando notas de la sesión. Normas de participación: cada expositor contará con su tiempo de intervención y respetaremos los turnos de palabra. El debate será respetuoso, académico y centrado en el tema. Al final tendremos una ronda de preguntas. ¿Me escuchan bien? Yo le escucho bien. Sí, sí. Sí, muy bien. Ok, continuamos. Para iniciar, ofreceremos a cada expositor un primer espacio para plantear su análisis respecto al impacto económico de la migración. Empezaremos con el país de origen y luego pasaremos al de destino. En la intervención inicial, nuestro compañero Wilson Herminio tiene un tema sugerido de la mesa en las remesas. Ok, las remesas son el dinero que los migrantes envían a sus familiares desde el país de origen. Este ingreso ayuda a mejorar el consumo, la educación y la inversión local. Sin embargo, también puede generar dependencias económicas si no se utiliza para impulsar actividades productivas. Tenemos la primera pregunta para nuestro compañero. ¿Qué plan o ejemplo para Honduras propondría para dejar de depender de las remesas? Bueno, muy buenas tardes, compañeros y licenciada. Yo tengo un plan que sería de 4 pilares, ¿verdad? Pero para primero eso tenemos que ver qué son las remesas, ¿verdad? Nuestro país, pues, como lo hemos visto, pues es un país que depende, pues, demasiado de las remesas, y no solo en nuestro país, ¿verdad? Sino también en todo Centroamérica. Aquí tenemos un gráfico que nos explica, pues, el porcentaje del PIB que representa en cada país. En Honduras, como podemos ver, representa casi el 28%. Y las remesas, pues, también son un efecto, digamos, de la migración. Y la migración, pues, también no es que sea el problema principal, sino que también es el efecto colateral, ¿verdad? Que el problema principal, pues, es que no tenemos, pues, lo suficiente empleo en nuestro país. Entonces, pues, tengo un plan que consta de 4 pasos, de 4 pilares que, pues, podría componer, ¿verdad? Y primero, pues, vamos a ver cómo se gastan esas remesas aquí en Honduras. En Honduras, pues, la mayoría de las remesas, el 80%, son para el gasto de las familias. Lo que nos deja, pues, solo un 3% para la inversión, más o menos, ¿verdad? Pero no es inversión productiva. Entonces, hay varios países que podemos tomar de ejemplo. El primer pilar de este programa sería incluir la inclusión financiera y bajar los costos de envío. ¿Qué significa esto, verdad? Bueno, podemos tomar de ejemplo al país de El Salvador. El Salvador ahorra miles de millones al año, ¿verdad? Ellos crearon una billetera, ¿verdad? Una wallet que es gratuita, que se llama Chivo Wallet, que es para comprar bitcoins. Entonces, lo que hace El Salvador es que las personas envíen las remesas a través de esa wallet para no depender del sistema financiero, como por ejemplo se envían por Western Union, que les cobran, pues, una comisión del 6 al 10%. Entonces, todo ese 6 al 10% se queda en comisión en el sistema financiero. Lo que se quiere hacer con esto es que
ahorrar todo ese 6-10% para que ingrese a las familias. Entonces, el plan sería que a través de esa wallet se envíen todas las remesas y que la comisión solo sería alrededor de un 1%, ¿verdad? El incentivo sería que el gobierno creara esta aplicación y regalara pues unos 10 a 20 dólares para que en las primeras transferencias, para que las familias se incentiven a descargarla, ¿verdad? El resultado esperado sería que se ahorraran unos entre 500 a 800 millones de dólares solo en comisiones. Entonces, ese es dinero que se quedaría todo en los hogares, ¿verdad? Y entonces se podría invertir. El otro pilar sería convertir las remesas en inversión productiva. Ya que tenemos ese ahorro, ahora hacer una inversión productiva, como el programa que hicieron en México. En México tienen un programa que se llama 3x1 o 4x1, que lo que significa es que cada dólar que inviertan las familiares o los migrantes, por cada dólar que ellos inviertan, ya digamos en un negocio o en una cooperativa, digamos, agrícola o una cooperativa cafetalera. Entonces, por cada dólar que ellos inviertan, el gobierno municipal va a invertir un dólar, el gobierno central va a vender un dólar y ya sea una institución financiera como el BID o el Banco Central también inviertan un dólar, lo que significa que todo eso que inviertan los hondureños migrantes podría usarse para la inversión en otras áreas, ¿verdad? Como sería la salud o la educación. Entonces, en esta primera fase, pues se podría canalizar un 10% de remesas y que vendría a 1.200.000.000 de dólares. Y el tercer pilar sería como generar un empleo local masivo, que se puede seguir el ejemplo de lo que se hacía en las Filipinas. En las Filipinas, pues ellos lograron reducir pues la dependencia de las remesas. En nosotros, pues como país, las remesas son el mayor ingreso que tenemos, ¿verdad? Más que las exportaciones. Entonces, lo que hizo Filipinas fue construir pues centros técnicos donde daban cursos gratis, cursos ya sea de programación, enfermería, soldadura industrial, energías renovables y un inglés más un oficio. Entonces, ellos capacitaron a todas estas personas gratis y entonces ese ejemplo debería seguir Honduras. Por ejemplo, tenemos el Info. Entonces, usar ese tipo de instituciones para poder este, capacitar a todas estas personas. Y esperando que se gradúen, digamos, unas 100.000 personas al año y que tengan un empleo garantizado, ¿verdad? Y lo que hizo Filipinas fue empleo masivo en call centers. Nosotros podemos hacerlo en call centers o en maquilas 4.0, ¿verdad? Con estos profesionales ya instalados, podemos traer la inversión extranjera de empresas estadounidenses o de empresas europeas para que puedan invertir y tener una inversión directa, ¿verdad? Y también tenemos pues que todas esas personas que estén graduadas salgan con un empleo seguro. Y el último sería pues un fondo soberano. Lo que se hace aquí es crear un fondo. Digamos, en la República Dominicana han creado un incentivo para que los migrantes voluntariamente puedan invertir en los bonos del Estado. Entonces, en estos bonos del Estado, ellos pueden recibir pues entre el 5 al 7% de rendimiento anual. Lo que ese dinero que se capte de la remesa se puede invertir en infraestructura. Entonces, la meta sería captar en unos 500 millones de dólares en los primeros 3 años. Este plan sería un plan de 10 años, ¿verdad? Sería un plan a largo plazo. Y lo que se espera es reducir pues el PIB, ¿verdad? Porque el PIB actualmente las remesas ocupan el del 28 al 30%. Con este plan en 10 años se estimaría que esas remesas solo formen el 15% del PIB. La inversión productiva ahorita solo es el 3%. Con con este plan se incrementaría hasta un 20%.
El desempleo juvenil ahorita es del 35%. Con este plan lo reduciríamos al menos del 10%. Y la pobreza extrema que tiene Honduras es de aproximadamente un 45%, ¿verdad? Y con este plan llegaría a un menos del 15%. Este plan no es que dice que no necesitamos más remesas, ¿va? Solo que vamos a usar el sacrificio de nuestros hermanos compatriotas que están allá para construir un país que haga que nuestros hijos y sus nietos no tengan que irse. Entonces así dejaríamos de depender tanto de las remesas, ¿verdad? Porque las remesas nos mantienen vivos hasta el día de hoy, pero este plan de 4 pilares puede ser el éxito para el mañana. Esa sería mi intervención. Ok, muy interesante su propuesta, compañero, y muy de acuerdo. Pero vamos a ampliar un poco más de este tema con lo que es la segunda intervención de la compañera Marina Silva en lo que respecta a la reducción del desempleo. Y la migración puede reducir el desempleo cuando cubre vacantes que la población local no quiere o no puede ocupar, pero también puede generar competencias laborales en ciertos sectores si hay una regulación adecuada. Todo depende de la demanda laboral del país de destino. Ok, la pregunta para usted, compañera Marina, sería ¿cómo la migración puede reducir el desempleo en Honduras? Bueno, muy buenas tardes, compañeros y licenciada presente. Con la pregunta, pues puede haber uno de los puntos importantes, una reducción de la oferta laboral, que es cuando la parte de la población activa pues emigra bajo la oferta de trabajo en un país de origen, lo que puede disminuir así también la tasa del desempleo registrada, especialmente en los mercados como los desajustes laborales. Otro de los puntos importantes, como lo mencionaba el compañero, también son las remesas, que es un impulso pues a la demanda y empleo local, que pues el dinero que es enviado por los inmigrantes aumenta el consumo dentro del país, también que permite poder tener una inversión en las pequeñas empresas y la construcción de otras, con la financiación también de la educación y la salud. También pues así de esa misma manera se pueden ir ampliando o generando empleos directos en servicios o indirectos y pues también en el comercio, que como sabemos que en nuestro país las remesas han sido una fuente macroeconómica central. Otro punto importante también es el efecto pues emprendedor y productivo en el caso de los migrantes, que de las familias pues que son receptoras de dichas remesas, que invierten en nuevos negocios, lo que crea empleos locales y diversifica la economía. Como lo dice el estudio del Banco Mundial también, pues que señalan estos canales como los motores que están desarrollados para campañas de políticas adecuadas. Bueno, otro punto que es importante también, pues como sabemos, Honduras en los últimos años ha mostrado también una disminución gradual en la tasa del desempleo, lo cual pues se observa tanto en las estadísticas nacionales como en informes laborales de organismos internacionales. Hay unos principales factores que implican bastante en la reducción de los desempleos en Honduras, como en el primer caso es la migración que hay eh, de las personas que viajan hacia Estados Unidos o España, que esto es uno de los factores más influyentes porque así se disminuye lo que es la oferta de la mano de obra local y también pues baja la cantidad de las personas que compiten por un mismo trabajo. Entonces, eso hace que la tasa del desempleo reduzca y que no necesariamente pues signifique que hay empleos formales, sino que casi no. Bueno, otro punto también es el aumento de las remesas. Como lo decía, que también, bueno, las remesas enviadas por los migrantes generan un mayor consumo interno, tanto en las tiendas, mercados,
supermercados, en los servicios. También hay más movimiento económico, hay más empleos indirectos, como en el caso que se dio después de la pandemia, que fue una, por decir, evolución en el comercio, con los transportes, las construcciones, los servicios personales. Las remesas pues vienen representando un 25% del PIB hondureño, que es un poco alto. Otro punto también importante es el crecimiento del sector informal, que aquí en nuestro país hay un más del 60% de trabajadores que tienen empleos informales, que en este caso serían trabajos que no hacen contratos o también que no cuentan con seguro social, que pues la tasa oficial del desempleo pues es baja, pero también no es que significa que no hay una estabilidad laboral. Esos tipos de empleos pues absorben población trabajadora. Otro punto importante es que, como lo mencionaba, una recuperación que hubo con el COVID-19, pues que impulsó bastante lo que fue el comercio, los transportes, servicios y construcción, que son sectores que contrataron más personal, especialmente en las zonas urbanas. Pues uno de los aspectos críticos a considerar, pues que hay muchos empleos que son informales, también la migración, que es un problema pues real, y la poca generación de empleos formales, que bueno, en este caso conozco algunos trabajos que son, que no cuentan con contratos y tampoco no cuentan con los derechos, no les dan los derechos a los trabajadores, que como pues que no son una empresa formal, sino que informal. Bueno, no sé si hay otra pregunta, compañera. Interesante punto. Excelente, ¿verdad? Muy de acuerdo con su opinión. Y vamos a pasar a la siguiente intervención con nuestra compañera Paula Gómez. En fuga de cerebro. La fuga de cerebros ocurre cuando profesionales altamente capacitados emigran. Esto puede ser negativo porque reduce el talento disponible en el país. Sin embargo, también puede convertirse en una oportunidad si estos profesionales regresan, invierten o transfieren conocimientos del país de origen. Ahora, la pregunta para nuestra compañera Paola sería, ¿la fuga de cerebros puede convertirse en una oportunidad? Buenas tardes. Muchas gracias, compañera, por la introducción al tema de la fuga de cerebros. En cuanto a su consulta, la fuga de cerebros puede convertirse en una oportunidad. A mi criterio, sí se puede convertir en una oportunidad. La fuga de cerebros normalmente nosotros la solemos ver como una pérdida para el país, porque los profesionales extranjeros mejor preparados se van. Sin embargo, cuando existe una adecuada vinculación con la diáspora, puede convertirse en una oportunidad de desarrollo. ¿Qué es la diáspora? La diáspora es una dispersión de personas, de un grupo de personas que han salido de su país de origen. En cuanto hay diferentes aspectos, pero voy a mencionar los más importantes que podemos volver o convertir en oportunidades. Uno de ellos son las remesas del conocimiento. No solamente sería enviar dinero. Los profesionales en el exterior pueden transferir tanto sus ideas innovadoras, nuevas técnicas de trabajo, experiencia profesional, buenas prácticas. Esto ayudaría a modernizar todos los sectores dentro de nuestro país. Otro de los aspectos importantes sería las redes globales. Los migrantes calificados se integrarían o se integran cuando salen del país a universidades, centros de investigación y empresas líderes. Desde ahí pueden
ofrecer becas, intercambios, generar alianzas entre las empresas hondureñas, abrir oportunidades para otros profesionales. Esto se convertiría sería un enlace entre Honduras y el mundo. Otro de los aspectos importantes sería la transferencia de tecnología. Al tener acceso a herramientas más avanzadas, podrían introducir nuevas tecnologías, los procesos productivos modernos, innovaciones científicas. También eso elevaría la competitividad de nuestro país. El siguiente aspecto es uno de los más recurrentes que ocurren en nuestro país. Normalmente los inmigrantes ponen negocios afuera y luego vienen a invertir aquí al país. Esto nos generaría empleo, nuevas empresas y mercados más dinámicos. Aportan incluso sin regresar al país de origen, es una aportación permanente. El siguiente aspecto sería el retorno temporal circular. Recordemos de que estamos en la era tecnológica y que ahora estamos aprovechando la tecnología, valga la redundancia, de la computadora, del internet, etc. Y eso no sería necesario de que estas personas regresen al país, ya que con sus conocimientos podrían dar cursos, capacitar personal, contribuir en periodos cortos. Este retorno sería temporal y sería muy valioso. Para concluir, ¿cuándo se vuelve realmente una oportunidad la fuga de cerebros? Cuando esa oportunidad la transforma y depende básicamente del país de origen. Cuando el país mejora las condiciones laborales, crea programas para la diáspora colabore, impulsa la innovación y el emprendimiento y también facilitar el vínculo entre universidades, empresas y migrantes. Muchas gracias por su aporte, compañera. Interesante el tema, ¿verdad? Y tenemos nuestra cuarta intervención, la compañera Celeste Dubón, lo que son los cambios demográficos. La migración modifica la composición de la población en los países de origen, reduce la población joven y laboral, y en los países de destino ayuda a equilibrar el envejecimiento poblacional y aporta fuerza laboral, y estos cambios influyen directamente en el crecimiento económico. La pregunta para usted, compañera, en esta parte de nuestra mesa redonda, ¿hasta qué punto los cambios demográficos transforman la relación entre migración y desarrollo económico en Honduras y en el resto de las Américas? Muy buenas tardes, primeramente, licenciada y compañeros. Bueno, hagamos un contexto sobre la migración, que es el tema principal sobre nuestro debate. La migración ya no solo es un fenómeno político o humanitario, sino que ahora es un fenómeno demográfico y abarca lo que es la economía. Los cambios en la población moldean la inmigración y sus efectos en Honduras y en el resto del mundo son muy notables. Honduras actualmente tiene aproximadamente 10.8 millones de habitantes, de personas. A nivel global, la cifra de las personas que migraron a otras naciones alcanzó lo que son 304 millones de personas en 2024. Una cifra bastante grande ya comparándola como entre un país o a nivel continental. Una de las consecuencias más notorias de lo que es la migración en Honduras es la dependencia de las remesas, como ya lo mencionaron dos compañeros anteriormente. En 2023 las remesas llegaron al 25 y 26% del PIB en Honduras, del Producto Interno Bruto. Esta es una cifra muy alta, la verdad, para ser el sector en que está. Y cómo este pequeño sector sostiene lo que es el consumo y la supervivencia de muchos hogares hondureños actualmente. Y lo que esto hace es que genere dependencia. Cuando decimos dependencia, es que las familias ya solo se atienen a estar recibiendo
está recibiendo y recibiendo, lo cual no es malo. Pero podríamos apoyar esas remesas, como ya lo habían mencionado nuevamente los compañeros, de que esas remesas se pueden aprovechar, hacer un cambio notorio lo que es en el país y en las mismas familias. Ya no solo depender, sino que a agregar y seguir agregando. También sabemos que para los países emisores como lo que es Honduras, la migración causa lo que son las salidas principalmente de jóvenes y más que todo en hombres, ya que sabemos que al momento de emigrar, donde se van es en busca de trabajo, es la mayoría de la razón por lo cual las personas migran. Entonces, al momento de salir del país de origen, esto hace que se reduzca y se debilite lo que es la capacidad productiva, económicamente hablando, ya que esto incrementa en que la producción en Honduras baja al no tener una mano de obra eficiente. Pero al contrario, del otro lado de la moneda tenemos lo que son los países receptores, que mayormente son Estados Unidos, Canadá, España, que son los países que reciben a todos los migrantes. La migración puede compensar lo que es el envejecimiento y cubre las vacantes laborales, pero esto también genera lo que son retos y problemas. Por un ejemplo, es lo que están viviendo actualmente los migrantes en Estados Unidos y todo el tema de la ICE con Donald Trump, de que ponen en riesgo su vida, los pueden regresar a sus países de origen, y esto hace ese problema al momento de estar en un país que no es originario. En conclusión, la migración es tanto la respuesta como el motor para los cambios demográficos. Y contestando la pregunta de que a qué punto, la verdad, los cambios demográficos afectan bastante, o mejor dicho, la migración afecta a los cambios demográficos, y estos cambios demográficos afectan lo que es la economía de los países, tanto del emisor, del que envía, como del receptor, que es el que recibe. Entonces, eso no solo afecta a Honduras, sino que es en todos los países, en América, en todos los continentes. Y entonces, esta sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por su amplio aporte para esta mesa redonda. Y vamos a nuestra quinta y última intervención con nuestra compañera Rosa Evelyn Molina, y hablando un poco más de lo que es la innovación y emprendimientos, siempre abarcando el tema de la migración. Muchos migrantes aportan ideas nuevas, habilidades y diversidad cultural. En los países de destino suelen crear negocios, generan empleos y promueven innovación en los países de origen. Pueden regresar con capital y conocimientos que impulsan el emprendimiento local. O sea, ahora la pregunta para nuestra compañera Evelyn Molina, la fuga de... Perdón. ¿Podría profundizarnos un poco más respecto a este tema, compañera? Por supuesto, muy buenas tardes a todos. Quiero aportar desde mi formación en comercio internacional, relacionando este campo con la migración, la economía, la innovación y el emprendimiento, porque estoy convencida de que Honduras tiene un enorme potencial para desarrollarse si logramos articular estos elementos de manera estratégica. Destacó Giuseppe Zampaglione, representante del Banco Mundial de Honduras: la innovación es clave para el desarrollo de los países, ya que fomenta la productividad y el dinamismo, lo cual, a su vez, promueve el crecimiento económico. Honduras tiene la oportunidad de crear un entorno económico e institucional que fomente la existencia de empresas más innovadoras, para que se generen más fuentes de empleo y oportunidades para todos. Bien, en primer lugar, el comercio internacional es una herramienta fundamental para abrir nuevas rutas de crecimiento. Según el Banco Central de Honduras, nuestras exportaciones han mostrado un crecimiento sostenible en productos tradicionales, como bien lo sabemos todos, que es el café, el banano y el camarón, pero también se observa una diversificación hacia manufacturas ligeras y servicios. Esto nos muestra que tenemos una base sólida, aunque todavía limitada, que puede expandirse si apostamos por el valor agregado y la innovación.
El Banco Mundial señala que Honduras necesita fortalecer su competitividad y su integración regional para acelerar el crecimiento económico y reducir la vulnerabilidad frente a crisis externas. Bien, hablando de la OIM, que es la Organización Internacional de Migración, impulsa a emprendedores migrantes en la Feria Internacional de Santa Cruz, llamada Expo Cruz 2024. El stand de la OIM en Fexpo Cruz presenta a 22 emprendedores venezolanos y de otros países de la región. Esto realizado en Bolivia. La migración, por otro lado, es un fenómeno que impacta directamente en nuestra economía. Las remesas representan, como bien lo sabemos, según los datos del Banco Central, que el PIB hondureño, en base a las remesas, esto representa un 20%, según estos datos oficiales del Banco Mundial. Pero más allá del aporte financiero, los migrantes también traen consigo ideas, experiencias y redes internacionales que pueden convertirse en capital humano valioso. Si logramos integrarlos en proyectos de emprendimiento y en la economía digital, Honduras podría transformar este reto en una oportunidad de innovación. El Banco Centroamericano de Integración Económica ha subrayado que la migración puede ser vista como un puente para el intercambio de ideas y creación de nuevas oportunidades. La innovación y la digitalización son claves para dar el salto. Considero que muchos países han demostrado que la modernización de sus procesos de exportación y la creación de plataformas digitales son motores de desarrollo, como por ejemplo, podríamos hablar de Costa Rica, que diversificó su economía exportando dispositivos médicos y servicios digitales, además de sus productos agrícolas tradicionales. Hablando de Chile, que Chile fomentó incubadoras de startups y programas de emprendimiento tecnológico, posicionándose como líder en innovación en América Latina. Podría ser Vietnam también, que pasó de ser una economía agrícola a convertirse en un centro manufacturero global gracias a la integración en esas cadenas de valor internacionales. También hablando de México, México ha aprovechado tanto el comercio internacional como la migración. Las remesas sostienen su economía, mientras que hubs de innovación tecnológica impulsan nuevos sectores exportadores. Estos ejemplos muestran que con visión y políticas claras es posible transformar una economía en menos de una década. El emprendimiento es la otra pieza fundamental. El Banco Central de Integración Económica enfatiza que apoyar a pequeños y medianos emprendedores es clave para diversificar la economía y hacerla más resiliente. En Honduras, eso significa impulsar a productores locales para que innoven en sus productos como el café especial, el cacao procesado, los textiles con identidad cultural, las artesanías con valor agregado. Esos bienes no solo tienen demanda en mercados internacionales, sino que también fortalecen nuestra identidad y generan empleo digno. Si pensamos en resultados, hablamos de un horizonte de 3 a 5 años para empezar a ver cambios significativos. Se podría hablar en el corto plazo. La digitalización y la capacitación de emprendedores pueden mostrar avances rápidos. En el mediano plazo, la diversificación de exportaciones y la integración de migrantes en proyectos productivos consolidarán un crecimiento más sostenible. En el largo plazo, Honduras podría posicionarse como un país competitivo en la región, con una economía más resiliente y abierta al mundo. Mi propuesta, también incluyendo la de los demás, es que Honduras debe mirar más allá de las estrategias tradicionales y apostar por un modelo que combine el comercio internacional y los demás temas anteriormente mencionados. Con el respaldo de estas instituciones importantes para el país, como el Banco Central de Honduras, el Banco Mundial y también podría ser el Banco Centroamericano de Integración Económica, y con la voluntad de nuestros jóvenes y emprendedores, podemos construir un futuro económico más sólido, inclusivo y sostenible. Se trata de aprovechar las oportunidades que ya existen, pero también de crear nuevas con visión, estrategia y confianza en nuestro propio talento. Quiero compartirles que hace unas semanas comencé a leer este libro llamado Riqueza para Todos, de un doctor economista llamado Carlos Savillón, que es justamente una de las páginas que me llamó mucho la atención del libro y son las que se muestran en pantalla, que menciona
y cómo se ve Honduras actualmente y cómo se podría ver durante algunos años, si armamos unas buenas estrategias para mejorar la economía. Muchas gracias. Excelente aporte, compañera, y gracias a todos por su valiosa participación para que fuera posible esta mesa redonda. Y ya para concluir, hoy hemos visto que la migración tiene efectos económicos complejos, pero fundamentales. Por un lado, los países de origen reciben remesas y vínculos internacionales, pero también enfrentan la pérdida de talento. Y por el otro lado, los países de destino obtienen fuerza laboral, innovación y crecimiento, aunque también deben gestionar los retos en empleos y servicios. Queda claro que el impacto final depende de cómo cada país gestione, integre y aproveche estos flujos migratorios. Agradezco profundamente la participación de nuestros expositores, del equipo organizador y de todos ustedes como audiencia. Con esto damos por finalizada la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Les felicito, ¿verdad? Se miró que trabajaron más, dando por lo menos un aporte hacia la sociedad, que es lo que realmente este país requiere, ¿verdad? No solamente repetir lo que dicen los libros, sino que buscar algunas soluciones, que eso es lo sumamente importante para el país, ¿verdad? Honduras requiere de un cambio no tanto coyuntural, sino que un cambio estructural, que se cambien algunas estructuras productivas, ¿verdad? Como decían ustedes, que hay ciertos productos que ya los sabemos, ¿verdad? Tradicionales, como es el café, la madera, el banano, pero hay nuevos productos que ya deberían de pasar de ser productos nuevos, innovadores, a pasar a ser productos tradicionales, porque ya tienen más de 5 años de estar funcionando, el caso del camarón, el caso de la ocra, ¿va? Ya hay nuevos productos, pero bueno, la legislatura nuestra pues todavía no ha llegado a eso, pero lo importante es que ustedes como jóvenes tengan una perspectiva y una visión clara hacia dónde debe de transformarse el país, ¿verdad? Y ojalá pues Dios quiera que durante el desarrollo de sus habilidades y competencias profesionales puedan llegar a ocupar algunas, como le dijera, algunos puestos claves y que fomenten el desarrollo y un mejor futuro para el país. Realmente es bastante, como les dijera, doloroso saber, como decían ustedes, que hay muchas fugas de cerebros, ¿ah? Que se formaron en la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que fueron y se quedaron en otros países, ¿verdad? Yo tengo ejemplos muchos de familiares, de hijos que no quieren regresar y que el mismo gobierno, las mismas estructuras, ¿ah? No buscan en nada para poder buscar insertarlos nuevamente en la sociedad. Y sí, la base fundamental del desarrollo de todo país está en la educación, ¿verdad? Que es la inversión. Es una inversión básica, ¿verdad? La educación a uno lo transforma y le hace pensar en situaciones mejores. No me basta más que agradecerles, ¿verdad? Y mañana continuamos y sí, como nuevamente, ¿verdad? Les doy mi éxitos y me gustó mucho su exposición. De los dos grupos estuvo muy bien. Pienso que los otros van a ir mejorando, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Buenas, hasta luego.